Yo voy a admitir gente hasta que empiece a proyectar PowerPoint, ¿sí? Esto como para que lo tengan en cuenta. Después, admito después que hagamos el corte, ¿sí? Vamos a trabajar más o menos 1 hora y media, cortamos 10 minutos y seguimos trabajando hasta el final, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, hay algo que yo me había olvidado de decirles la semana pasada, pero ya estaba en Perco, pero por las dudas lo reforzamos por acá. Todo lo que es trabajos de campo implica ingreso a instituciones hospitalarias. Y para poder hacer algún tipo de trabajo dentro del hospital, uno de los requisitos que hay, además de que ustedes tengan el seguro y demás, que de eso se ocupa la universidad, es que tengan el carnet de vacunación al día. Y eso nos piden, es decir, lo que es las vacunas del plan, ¿sí? Para eso ustedes se tienen que acercar a cualquier centro de salud, ver ahí los esquemas y completar la vacunación si les hace falta, si la tienen al día, no hay problema, ¿sí? Yo les sugiero que vayan a salud pública porque ahí queda seguro, registrado, acá no sé qué hay un mensaje, ahora lo miro, registrado en el sistema. Vieron que hay un sistema, no recuerdo ahora cómo se llama, donde se registran todas las vacunas. A veces en los ámbitos privados no siempre las registran. El hospital de Cipolletti, si quieren, creo que Verónica les puso en la PEDCO la dirección del vacunatorio. El vacunatorio de Cipolletti creo que atiende hasta las 2 de la tarde, pero el del Castro Rendón en Neuquén está abierto hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Así que ahí pueden ir de lunes a viernes cualquier día sin turno y completan los esquemas de vacunación, lo que les falte del calendario, digamos, de vacunas obligatorias. Bien, eso era lo que me había olvidado de decirles. Esperen que quiero ver que había un mensaje ahí, que ahí se me salió, acá está. Ah, no, había alguien que tenía el micrófono encendido, perdón, acá hay alguien más para admitir. Listo. Bien, y había otro mensajito más. No sé quién está grabando o transcribiendo, yo les sugiero que no lo hagan eso, ¿sí? Yo no les sugiero que no la transcriban porque primero que no se transcribe textual y después cuesta un montón entender y después que ustedes no prestan atención. Lo más conveniente es que ustedes estén atentos y vayan cada uno tomando nota de los apuntes y lo que les resulte más importante, ¿sí? En los propios términos, no en los términos de un programa. Y bueno, los PowerPoint los voy a subir, ya están subidos muchos, ¿sí? Creo que les había subido todos los de la unidad 1 para que los tengan. La idea hoy es terminar con la unidad 1 y empezar con la primer parte de la unidad 2, que es teórica, que las ayudantes ya les dejaron un trabajo práctico sobre lo que es el primer tema de la unidad 2, pero me interesaría poder introducirlo aunque sea. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo de lo que vimos la semana pasada? ¿No? Bueno, si no hay Profe, sí. hola, ¿qué tal? Disculpe, no es sobre lo de la semana pasada, es sobre el programa. En la carpeta de programas creo que todavía no figura No, el no de está este todavía año. porque todavía no está entregado. Ah, listo, regio. ¿Sí? Era eso. Tenemos unos días más y porque además ahora nos dan la posibilidad de que lo enviemos a biblioteca y biblioteca ponga los enlaces, ¿sí? Entonces ustedes de los libros que estén en biblioteca van a tener igual, toda la bibliografía va a estar escaneada ahí en la PEDCO, pero bueno, por ahí el programa en sí lo vamos a tener sobre fin de mes subido, ¿sí? Seguramente. Bien, vamos a trabajar con... Profe, perdón. Sí, Tenía una pregunta sobre algo de la bibliografía, que la clase pasada dijiste que leamos Portellano. sí. Me estoy guiando por los capítulos y eso con el programa de 2025, que entiendo que son las mismas lecturas. En el de neuropsicología infantil, en el programa dice que hay que leer el capítulo 1, apartado 1. Sí, perdón, la bibliografía no es exactamente la misma que la del año pasado. Ah, Fíjense bien, que yo les porque... subí, por ejemplo, hay unos textos que les puse de Arango Las Prilla, que ese libro no estaba en la bibliografía del año pasado. Ah, bien. No, Y de preguntaba porque... Portellano tienen el libro completo subido. Tengan en cuenta que, igual que el de Ardila, se los subimos completo porque van a tener en otras unidades otros capítulos. Entonces, ya queda el libro ahí, después en las
otras unidades en que lo utilicemos, yo se los aviso, pero no lo volvemos a subir. El libro de Burin lo mismo, van a utilizar un montón de capítulos, va a estar subido completo en la unidad 2, pero después va a haber capítulos que van a utilizar en otras unidades. En esta unidad vamos a utilizar el capítulo, esperen. El 1 puede ser, profe, que era bases conceptuales de la neuropsicología. Pero no solamente ese, vamos a usar más. Claro, pero para esta unidad, ¿es ese? ¿Está bien? No, vamos a usar más para esta unidad. Por eso les digo, esperen que lo busco. Y ya les digo qué capítulos. En el programa yo lo tengo, no es que no lo tenga, pero como no está cerrado todavía y lleva 2 anexos, que son los trabajos de campo, no se los puedo subir todavía, pues les tendría que subir una versión que puede tener alguna modificación. La bibliografía de la unidad 1 es Álvarez, González y Trapa Ortega, Ellis y Yang, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, Luria, 2 textos de Mías, y de Portellano, del texto Introducción a la Neuropsicología, capítulos 1, 2 y 3. Y del otro libro de Portellano, Neuropsicología Infantil, es el apartado 1.1 del primer capítulo. ¿Sí? Claro, perdón, profe, yo preguntaba por ese porque en el de Neuropsicología Infantil de Portellano, que lo descargué de Pedco, está el capítulo 12, no es el capítulo 1. No, pero estaba el libro completo de Neuropsicología Infantil. Entonces se ha equivocado Vero. No, porque son 30 páginas nada más, creo. No, el capítulo 12 no es para esta unidad. Okay. Es del libro Introducción a la Neuropsicología. No, yo no chequeé eso, les subí lo que faltaba y pensé que como era de Portellano no lo abrí. A lo mejor hubo una confusión. Del libro de Portellano, Introducción a la Neuropsicología, que van a tener el libro completo, capítulos 1, Neuropsicología Infantil, es del capítulo 1 al apartado 1.1. Después, de Arango Las Prilla, capítulo 2 y 3, y de Ardila, que también tienen el libro completo, capítulo 2. Y después tienen unos videos de un seminario sobre técnicas de neuroimagen. ¿Eso lo pudieron ver? No sé si lo habrán visto. Bueno, admito uno más. Profe, ¿podría repetir el capítulo de Prilla? Arango Las Prilla, 2 y 3. Gracias. Esos los subí yo, así que deben estar los dos. Y que es la parte de ética y el capítulo de neurooficio. Y, como les decíamos, de neurofisiología, todo lo que es repaso, tienen ese capítulo de Arango Las Prillas, yo les dejé un PowerPoint, y si quieren, esto lo dejo a la elección de ustedes, si quieren, podemos en la próxima clase de consulta revisar ese tema si hay dudas de manera optativa, los que quieran ir a ver, ¿sí? Porque ese es un tema que después transversaliza toda la materia. Porque si yo digo, estudiamos la relación entre el cerebro y la conducta, que es el objeto de estudio de la neuropsicología, pero nombramos áreas del cerebro que ustedes no saben ni dónde están, se les va a complicar, ¿sí? Bien. Profe, ¿el de Álvarez González cómo se llama? Porque no lo encontré. Principios de neurociencias para psicólogos. Bien. Ahí tienen algo de plasticidad cerebral, que todavía no lo vimos, la idea es verlo hoy. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a hacer el intento. A ver, sí, ahí me deja. Bien, este tema que vamos a ver ahora, les digo para que ya lo tengan en vista. A ver si me deja cambiar la presentación, sí. Bien, yo ahora no los veo a ustedes. ¿Ustedes me ven el PowerPoint bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que lo puedan ver sin todas las ventanas que yo tengo abiertas. Sí, lo pueden ver mejor, porque si no les va a complicar la vida. Bien. Este texto, la bibliografía, es el capítulo 1 de Luria, que también lo tienen subido. ¿Sí? No sé si alguno lo leyó. Bien. ¿Por qué vemos modelos funcionales de la actividad cerebral? ¿Qué es un modelo? ¿Sí? Son teorías, pero teorías científicas, sobre el modo de representación de las funciones cerebrales. ¿Sí? Nosotros nos vamos a tomar el modelo de Luria porque Luria es el padre de la neuropsicología. ¿Sí?
y es representativo de lo que es un modelo más vinculado a la teoría de Fodor, que después la vamos a ver. No vinculado, sino más compatible, digamos. Y porque es un modelo que se utiliza, ¿sí? Hasta el día de hoy todavía están en uso y tienen vigencia todos los enfoques neolurianos, ¿sí? Pero no es, si ustedes lo comparan con otro, no es contrapuesto. ¿Por qué? Porque son teorías científicas. Todos los modelos de organización se basan en los hallazgos científicos. Ahora, ¿para qué nos sirve un modelo? Porque hay, así como está el de Luria, hay otros, tanto de organización cerebral en general, como van a ver que cuando vayamos viendo las distintas unidades, atención, memoria, funciones ejecutivas, vamos a ver modelos de organización de cada una de esas funciones. Justamente nos sirve, como su nombre lo indica, para organizar la información, ¿sí? De modo que podamos organizar, ¿sí?, de acuerdo a ese modelo, la información que recabamos en un proceso de evaluación y también el abordaje que hagamos desde el punto de vista de la rehabilitación o tratamiento, ¿sí? Entonces, la importancia de un modelo está en que determina procedimientos diagnósticos y estrategias terapéuticas, ¿sí? Lo que nos va a dar es una guía para organizar la información, pero la información va a ser la misma, ¿sí? Solo que la vamos a tener organizada de acuerdo al modelo seleccionado. A lo largo de la historia de la neuropsicología ha habido desarrollos de distintos modelos, ¿sí? Tenemos en un extremo lo que se llaman los modelos de representación local o modular, que afirman que ciertas áreas cerebrales poseen neuronas que están especializadas en ciertas funciones, ¿sí? Y por otro lado, modelos multimodales o holísticos que más bien plantean que todo el cerebro participa de toda la actividad cognitiva. Luria dice, el modelo que predominaba hasta la época de Luria era el modelo, lo que llamamos el localizacionismo, ¿sí? Era buscar en qué área del cerebro se localiza una función, ¿sí? Y nace con Broca ese modelo, porque Broca, ¿se acuerdan que yo les conté que tenía un paciente al que decía tan porque podía comprender bastante bien, pero no podía decir otra cosa que no fuera tan, no hablaba? Cuando se muere y hacen la biopsia cerebral, encuentran que había una lesión en la tercera circunvolución frontal izquierda, por eso ese área se llamó área de Broca, y Broca decía, hablamos con el hemisferio izquierdo, y bueno, entonces se consideró que ese era el centro del lenguaje hablado, ¿sí? Un área del cerebro tiene que ver con una función. Así también se han hecho otros mapas del cerebro tratando de localizar en cada sector del cerebro una función. En la vereda de enfrente estaban estos modelos holísticos que decían, no, eso es imposible, en realidad todo el cerebro participa de todas las funciones. Bueno, Luria dice, ni una cosa ni la otra. Si bien las funciones más básicas, más elementales o más simples, sí las podemos ubicar en áreas del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, hay sectores del cerebro que se ocupan de inervar los músculos, los nervios que participan de las contracciones del corazón, por ejemplo, que son funciones simples. Cuando hablamos de funciones psicológicas superiores, no podemos considerar que sean tan simples, sino que son producto de varias áreas. Y es por eso que él desarrolla el concepto de sistemas funcionales complejos. Y los define como un conjunto de áreas cerebrales que trabajan mancomunadamente o en interacción, ¿sí?, para dar lugar a una función, y donde cada una de esas áreas hace un aporte específico a la función. De modo que, si una de las áreas que conforman ese sistema funcional complejo se lesiona, la función se va a desorganizar, pero se va a desorganizar de distinta manera según cuál de las áreas sea la que se lesiona. Y a su vez, también ese área va a participar de otros sistemas funcionales complejos, y entonces va a desorganizar distintas funciones. Profe. Se hace que no lo entendieron, vuelvo. Sí. No, la función, cuando se vuelve a reorganizar con otra área. No, bueno, pero espera, no estamos en eso todavía. Estamos diciendo cómo funciona. Cómo funcionan. Lo otro, dame que eso es otro tema. Es decir, por ejemplo, un sistema funcional complejo puede ser el lenguaje
expresivo, o puede ser la atención sostenida, ¿sí? O puede ser la memoria de trabajo. Son distintos. La memoria de trabajo es un sistema funcional complejo, ¿sí? La memoria semántica es otro sistema funcional complejo. La memoria episódica es otro sistema funcional complejo. Cada uno de esos, ¿sí?, tiene varias áreas, ¿sí? Cuando ponemos en juego, por ejemplo, la atención sostenida, hay varias áreas del cerebro que participan, todas en interacción, o sea que se relacionan entre todas, formando redes, ¿sí? Y cada una le aporta un aspecto distinto. Por ejemplo, si yo pienso en la atención sostenida, tengo que pensar en que tengo que tener suficiente activación. Si el estímulo es visual al que le estoy prestando atención, también tengo que pensar en que las áreas, por ejemplo, occipitales, que son las que procesan los estímulos visuales, también están pues poniéndose en juego. Además, tengo que pensar que tengo que tener un control superior para inhibir estímulos distractores y poderme mantener controlado. Entonces, la corteza prefrontal también va a participar. ¿Sí? Va a haber distintas áreas del cerebro que en su conjunto se van a activar para poder lograr, por ejemplo, la atención sostenida, que sería un ejemplo de sistema funcional complejo. Si alguna de esas áreas se lesiona, va a ser distinta la forma en que la atención sostenida se va a alterar. Por ejemplo, si la lesión es en uno de los circuitos de la corteza prefrontal y yo tengo problemas para inhibir distractores, voy a poder enfocar mi atención, pero no la voy a sostener porque cualquier distractor me va a llevar para otro lado. Si tengo lesionado el tronco, que es el que me da la alerta cortical, voy a estar en un estado de bajo nivel de alerta, baja capacidad de procesar estímulos y no voy a poder enfocarme como para mantenerme atento. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a cuál sea el componente, ¿sí? Lo podemos pensar como un conjunto de componentes. Y cada componente le aporta como un aspecto, un pedacito de la función, ¿sí? Por lo tanto, una lesión o una alteración, una disfunción en alguno de estos componentes la va a desorganizar, pero va a ser distinta la forma en que desorganice según cuál de los componentes esté alterado. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Luria es, tenemos 3 sistemas funcionales o unidades funcionales en el cerebro cuya participación es necesaria para todo tipo de actividad mental, ¿sí? Es decir, cualquier proceso cognitivo o función cerebral superior, función psicológica superior, va a requerir la participación de las 3 unidades funcionales, donde cada una le va a aportar algo, ¿sí? Dice Luria, los procesos mentales del hombre en general y su actividad consciente en particular siempre tienen lugar con la participación de las 3 unidades, cada una de las cuales tiene su papel que ejercer en los procesos mentales y aporta su contribución a la realización de estos. Es decir, la atención sostenida implica la participación de las 3 unidades, por supuesto de distintas áreas, ¿no? De las 3 unidades. La memoria de trabajo lo mismo, la memoria semántica lo mismo, el lenguaje comprensivo lo mismo, la lectura, la escritura, etc. Hay una primera unidad funcional que tiene como función principal mantener el tono cortical y el estado de vigilia, que es algo indispensable para el curso organizado de la actividad mental. ¿Qué es el tono cortical y el estado de vigilia? Es el grado de alerta cortical, ¿sí? Cuando nosotros nos despertamos a la mañana, ¿sí? Es cuando tenemos, digamos, cuando se activa nuestro cerebro, ¿sí? Lo contrario a la activación y a la vigilancia de nuestro cerebro es estar dormido, ¿sí? Y en su extremo el estado de coma, que es un estado de sueño del cual no se puede despertar la persona. Ese adecuado tono cortical es necesario para cualquier actividad mental, para poder procesar información, para poder memorizar, para poder comprender, para poder atender, para todo, ¿sí? Es como un tono cortical básico. Piensen ustedes cuando estamos muy cansados y tenemos sueño, ¿sí? Chicos, si alguien me quiere preguntar, si levantan la mano no los veo. Profe, sí, yo. Sí, ¿podés volver a explicar lo del tono cortical, como un estado de alerta, lo que dijiste? Ahí voy.
se llama, esperen que prendo la luz, si ya me estoy quedando oscura. El tono cortical es el estado de alerta, ¿sí? Se llama nivel de arousal de nuestro cerebro. Es como estar lo suficientemente, y esto entre comillas, es para que lo entiendan. No lo definan así porque no es una definición científica, es una definición didáctica. Estar lo suficientemente despierto como para poder procesar información. ¿Sí? El cerebro es un procesador de información. Entonces, lo contrario es estar dormido. ¿Sí? Lo contrario al estado de vigilia es estar dormido o, en su extremo, estar en coma. No se rige acá las neuronas que lo activan, no se rigen por la ley de todo o nada, sino que son procesos graduales. Yo puedo estar más alerta o menos alerta. Vieron que uno dice a veces, yo hoy estaba re distraído, estaba medio colgado, escuché la mitad de la clase, me distraje, sueño. Ahí es porque no estamos en un estado de vigilia óptimo, sino porque está descendido. El área del cerebro responsable de esta función, de mantener el tono cortical y el estado de vigilia, es un área que está en el tronco cerebral que se llama formación reticular. A ver si les puse la imagen acá. Fíjense. Esto que está acá, con rojo, ¿sí? Esa rayita roja, ahí abajo está el tronco cerebral. Ahí hay un conjunto de núcleos que se llaman formación reticular, ¿sí? Y que emiten señales hacia la corteza y la activan. Cuando nosotros nos despertamos a la mañana, el tronco manda señales a la corteza para despertar, ¿sí? Para que se active. Eso también está regulado por procesos internos, por procesos metabólicos. Y fíjense que ahí dice formación reticular ascendente y descendente, aunque este dibujito tiene las líneas ascendentes porque van del tronco a la corteza, también es posible que desde la corteza y en base a los planes y programas que yo tengo, mande las señales al tronco para que active. Por ejemplo, seguramente les habrá pasado de quedarse estudiando hasta tarde y ya tener sueño y tener que hacer un esfuerzo, ¿sí? O si me quiero quedar mirando una película, pero ya me agarró sueño, pero hago el esfuerzo de mirarla hasta el final. Bueno, ahí tengo un objetivo, tengo un plan y le mando señales, ¿sí? Voluntariamente al cerebro para que se mantenga activo. Obviamente que no es el mismo nivel de actividad o de vigilia, pero no va a estar dormido, ¿sí? Entonces, decimos que no se rige por la ley de todo o nada y que tiene grados de activación o activación gradual, porque yo no es que estoy despierto o dormido. Entre estar dormido y estar despierto tengo un montón de estados intermedios. Puedo estar despierto, pero no óptimo. Puedo estar con un poco de sueño. Puedo tener mucho sueño y ya estar a punto de dormirme, ¿sí? Hay distintos estados intermedios de estas áreas del cerebro y de estas neuronas que tienen estructura de red. ¿Cómo hacemos para que se active este área y mande la señal a la corteza de que se despierte y esté en óptimo estado de vigilia? Hay 3 fuentes de activación. Primero, los procesos metabólicos. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez del cortisol, por ejemplo? ¿Habrán escuchado a alguien decir, tengo alto de cortisol? Sí. Lo vimos en Neuropsico. Claro. Sí, la hormona del estrés. Pero no solamente es la hormona del estrés. El cortisol a la mañana aumenta y es lo que nos hace despertar y estar activos. Un poquito estresados siempre tenemos que estar. Con 0 estrés no se puede vivir. El problema es cuando uno está muy estresado. El cortisol sube a la mañana y baja a la noche. Y a la noche sube la melatonina, por eso nos podemos dormir. ¿Sí? Estos son procesos metabólicos, las hormonas, ¿sí? Los químicos de nuestro organismo, ¿sí? Que siguen los ritmos circadianos, los ritmos de 24 horas. ¿Sí? Lo del cortisol en la mañana hace que estemos más despiertos. También el cortisol se sube mucho más en situaciones de estrés. Es verdad que es la hormona del estrés, ¿sí? Pero no es que nos despertamos por estrés, ¿sí? Sino que es también parte de nuestros ciclos de sueño-vigilia. Otra fuente de activación es el reflejo de orientación. Esto me tocó dárselos virtual, pero cuando se los doy presencial, siempre los asusto con algo. A alguno que veo medio distraído le hago un ruido fuerte
y entonces enseguida le capto la atención. ¿Qué es lo que pasa? Un estímulo que es lo suficientemente intenso, que es novedoso o que es significativo, automáticamente nos activa, ¿sí? Por ejemplo, si yo me estoy durmiendo o estoy y escucho el despertador, track, enseguida me despierto, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ponemos alarmas para acordarnos de las cosas? Porque la alarma enseguida nos activa, ¿sí? En el celular o cualquier otra situación. ¿Cómo se llaman los sustos esos de las películas de terror? Bueno, también puede ser. Pero también puede ser si tengo hambre y siento olor a comida. Es un estímulo significativo, ¿sí? Todos esos estímulos provocan lo que se llama el reflejo de orientación o la respuesta de orientación, que la vamos a ver en la unidad de atención, es la forma más básica y elemental de atención. Bueno, eso activa el sistema nervioso, ¿sí? Si yo de repente escucho que estalla un vidrio, automáticamente me voy a despertar y decir, uy, ¿qué pasó? ¿Sí? Eso me activa. Y la otra forma son lo que les decía hoy, los planes y programas, ¿sí? Que en realidad se elaboran en un sector del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que establece los planes y programas y las secuencias de pasos para alcanzarlos. Y entonces le dice, esto lo estoy diciendo didácticamente, no se los acepto en un examen, es para que lo entiendan, le dice a la formación reticular, che, activame la corteza porque si no se me duerme, ¿sí? Un poco es eso. Hay formas, no es infinito la regulación que uno puede hacer, pero uno puede en estados de somnolencia o tratar de activarse y decir, uy, voy a prestar acá atención porque esto de la clase, si no es difícil, por ejemplo, o voy a prestar atención a la película porque si no después no entiendo nada de lo que sigue. Es como que uno da la orden y se autorregula para mantener un tono cortical un poco más alto, un tono de vigilia un poco más elevado, ¿sí? Entonces, función de esta primera unidad, mantener el tono cortical y el estado de vigilia, que tiene que ser óptimo. Cuando es demasiado bajo, estamos somnolientos. Cuando es demasiado alto, estamos pasados de rosca. ¿Sí? Ese no es un término científico tampoco, es para que lo entiendan. Tiene que ser un tono cortical óptimo que nos permita procesar adecuadamente la información del medio y también la información interna, como es, por ejemplo, la regulación emocional, el curso organizado del pensamiento, etc. Está a cargo de un conjunto. Yo estoy escuchando ruiditos, chicos, no me levanten la mano porque no los veo, me interrumpen si quieren preguntar. Está a cargo de un conjunto de núcleos que está en el tronco cerebral, que se llama formación reticular, que manda señales a la corteza cerebral para activarla, pero también existe la formación reticular descendente. Tiene una activación que es gradual, o sea, no se rige por la ley de todo o nada, es decir, puedo tener distintos grados, de distintos estados de tono cortical, y tiene 3 fuentes de activación. Los procesos metabólicos internos, que tienen que ver con los químicos propios de nuestro cerebro, que tienden a la homeostasis del organismo, el reflejo de orientación, que es esta primera respuesta ante los estímulos del medio que son intensos, novedosos o significativos, y los planes y programas que se originan en la corteza cerebral. ¿Sí? Bueno, esta es la imagen que vimos, estaba haciendo como un repaso del Power. Esta primera unidad funcional tiene porciones activadoras e inhibidoras, ¿sí? El cerebro tiene función de activación, no solamente se activa, también inhibe, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de inhibición, ¿sí? No de primera unidad funcional. Si yo quiero agarrar este vaso, bueno, ustedes no me están viendo, pero si yo quiero agarrar el vaso, tengo acá un vaso de agua, el cerebro le da la orden a la mano para que se adelante, pero también le da la orden para que se frene cuando llega al vaso, si no, seguiría de largo y lo tira, ¿sí? Entonces, toda función, cualquier cosa implica activar, pero también inhibir otras cosas que no tienen que ver con la función, ¿sí? Entonces, esta primera unidad funcional tiene porciones que activan y porciones que inhiben, ¿sí? Si no hubiera inhibición, no podríamos dormir nunca. ¿Qué pasa cuando se produce una lesión en el área que está a cargo de esta primera unidad funcional? Bueno, se pueden dar distintas, porque todo depende. Ustedes saben que en las lesiones todo depende de la extensión, de la localización exacta, ¿sí? De la causa, etc. Puede haber distintos efectos. Puede ser
que la persona quede con un descenso del tono cortical, tenga una cosa así como somnolienta, como de falta de activación. Puede ser que haya falta de reacción de arousal, o sea, la persona no responde, le hacen un ruido fuerte, lo gritan, le ponen destellos de luz y no reacciona. Puede haber tendencia al estado aquinético, o sea, una tendencia a no iniciar movimiento, a fatigarse, a tener respuestas lentas. Un tono emocional disminuido, indiferencia o al contrario, reacción catastrófica. Puede haber alteraciones en el nivel de conciencia, confabulaciones y ustedes van a ver que también hay problemas de atención y de memoria, ¿sí? Porque esta primera unidad funcional está en la base de todo el procesamiento cognitivo. Si yo no tengo un suficiente estado de vigilia, un estado de activación cortical óptimo, el cerebro es un procesador de información, ¿sí? Es como si la señal de internet es débil y se corta, se entrecorta, no llega, no alcanza, no baja los archivos. Le pasa lo mismo al cerebro. Queda como en stand-by. Entonces, bueno, no se puede concentrar, la información no deja huellas, el pensamiento tiene dificultades, o sea, todos los procesos cognitivos se ven afectados. Bien, ¿se entendió primera unidad funcional? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, dijimos que eran 3. Segunda unidad funcional. Ahora viene lo más difícil de todo. Bueno, no tanto. La función general de esta segunda unidad es recibir, analizar y almacenar información. ¿Sí? Entonces acá intervienen procesos como la percepción o el reconocimiento perceptivo, ¿sí? El análisis, la memoria, etc. Y sus bases cerebrales están en lo que llamamos las regiones posteriores del cerebro. Acuérdense, acá tienen la imagen, este es un cerebro mirando para, ustedes están, sería para mi derecha. Recuerden que tiene 2 cisuras, ¿se acuerdan de las cisuras del cerebro? La cisura de Silvio, Sí. que es esta horizontal, que separa el lóbulo temporal por abajo, y la cisura de Rolando, que es la que está más vertical, que tiene por adelante el lóbulo frontal. Bueno, siempre que hablamos de regiones posteriores del cerebro, son todas las regiones que están por atrás de la cisura de Rolando. Es decir, lóbulo parietal, occipital y temporal, ¿sí? El que tienen en naranja, en amarillo y en verde. Esos 3 lóbulos son los encargados de la segunda unidad funcional. El lóbulo occipital está más especializado en procesar información visual, el lóbulo temporal en procesar información auditiva y es el izquierdo es el que se especializa en lenguaje, y el lóbulo parietal que está más especializado en lo que es información sensorial general, propioceptiva y táctil. Esta segunda unidad funcional sí se rige por la ley del todo o nada. No sé si ustedes se acuerdan en neurofisio, cuando vieron que las neuronas, el impulso nervioso tiene un umbral. ¿Se acuerdan de eso? Sí, un umbral de de los excitación. menos, Sí. de los menos 55, el potencial de membrana en reposo y todo eso? Que si supera el umbral, el impulso nervioso empieza, se inicia, y si no supera el umbral de despolarización, no inicia el impulso nervioso. Bueno, eso es la ley de todo o nada, ¿sí? Es decir, el estímulo tiene que tener, si vamos al, por ejemplo, auditivo, suponete un estímulo auditivo, tiene que tener la intensidad suficiente para que se genere el impulso nervioso. Si no llega a ese umbral, no se inicia. Por eso decimos ley de todo o nada. No hay estados graduales. O se inicia el procesamiento o no se inicia. ¿Es sí o no? ¿Sí? Por sí o por no. Y en esta unidad funcional existen neuronas que tienen especificidad modal alta. ¿Qué significa esto? Hay neuronas que están altamente especializadas en procesar un tipo de información y no otra. Vamos a ver que hay distintos, pero existen neuronas, a diferencia del tronco cerebral en la primera unidad funcional, que no está especializado en ningún tipo de información,
porque lo único que hace es activar a la corteza. Acá sí. Como acá recibe información del medio, la analiza y la almacena, hay algunas neuronas, no toda la segunda unidad funcional, pero una parte que tienen alta especialización. Por ejemplo, las zonas primarias de la corteza occipital solamente procesan información visual y nada más. ¿Sí? Si alguien me quería preguntar algo. Sí, que en el Power dice recibe impulsos discretos. ¿Será directos en realidad? No, discretos. Ahora va, esperen un poquito. Ahora llegamos. El Power es este que tienen acá. El que yo les estoy proyectando es el mismo que tienen. Sí. Bien. La segunda unidad funcional tiene, a su vez, 3 áreas. O sea, además de tener primera, segunda y tercera unidad funcional, en la segunda y en la tercera tenemos 3 áreas. Áreas primarias, secundarias y terciarias. Las áreas primarias son las que están formadas por neuronas con una especificidad modal extremadamente alta. Y vamos a tener áreas primarias occipitales, primarias temporales y primarias parietales. ¿Qué significa que tienen una especificidad modal extremadamente alta? Que solamente procesan la información para la cual están especializadas. No pueden asociar esa información con otra. Por ejemplo, para leer, vamos a ir al ejemplo de la lectura, que es el más fácil. Yo les escribí acá segunda unidad funcional en el título, ¿sí? Bueno, las áreas primarias de la corteza occipital solo detectan, ¿sí? Líneas, curvas, líneas rectas, líneas verticales, líneas horizontales, líneas oblicuas, nada más que eso, ¿sí? Las áreas secundarias, también llamadas gnósicas, tienen un poquito más baja la especificidad modal. Están especializadas, pero están formadas por neuronas asociativas. Es decir, que pueden asociar información, por ejemplo, visual y espacial. Entonces, pueden asociar que, por ejemplo, la D tiene una línea curva que está a la derecha de la línea recta. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en una B minúscula y una D minúscula. ¿Sí? Ambas tienen una línea recta y una línea curva. La diferencia es que en la B la curva está hacia la derecha y en la D la curva está a la izquierda. ¿Me siguen la explicación? Sí, profe. Bien. Las que definen si es D o B son las áreas secundarias. Para las áreas primarias hay línea recta y línea curva, solo el estímulo visual. Ahora, las áreas secundarias integran, por ejemplo, información visual y espacial. Entonces van a poder integrar que la línea curva está a la derecha de la recta y la van a interpretar como una B, o que está a la izquierda de la recta y la van a interpretar como una D. ¿Se entiende? Pero eso no lo hacen las áreas primarias. Eso lo hacen las áreas secundarias, que son las que pueden integrar información de más de una modalidad sensorial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y las áreas terciarias son las más complejas. PTO significa parietotemporo-occipitales. Miren. ¿Dónde está el dibujito? Acá. Donde confluyen las 3. ¿Sí? No les puedo señalar porque no me ven cuando les señalo. Pero donde están los 3 colores, ahí. ¿Sí? Parietotemporo-occipitales. Son áreas específicamente humanas, ¿sí? Y que tienen las funciones más complejas. Las neuronas son multimodales, o sea que no están especializadas en ningún tipo de modalidad sensorial, sino que integran información proveniente de distintas modalidades sensoriales. Entonces pueden integrar, por ejemplo, información visual, espacial y táctil, o visual, espacial y auditiva, ¿sí? Tienen funciones de integración y síntesis, y lo que permiten es pasar del plano concreto al plano abstracto. Se ocupan de, por ejemplo, interpretar relaciones lógico-gramaticales, realizar cálculos matemáticos complejos, analizar procesos simbólicos, las operaciones lógicas del pensamiento, como las conceptualizaba Piaget, por ejemplo, ¿sí? Permiten memorizar la experiencia organizada. Las neuronas son multimodales, es decir,
no están especializadas en ningún tipo de información sensorial en particular. Entonces, por ejemplo, las zonas terciarias son las que me van a permitir saber cuál es el significado de la palabra segunda, ¿sí? Yo con las áreas primarias y secundarias voy a poder decodificar, porque voy a poder identificar símbolos visuales, asociar esos símbolos visuales. Ahora ya si después voy al concepto y a la conceptualización y a lo más abstracto, ¿sí? Como puede ser el concepto de segundo, que es un concepto abstracto, ya ese se lleva a cabo a partir de la activación de las zonas terciarias de esta segunda unidad funcional. ¿Me van siguiendo, chicos? Yo sé que es complejo el tema, ¿eh? Es uno de los más complejos que tienen. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Una consulta. Cuando dijo que permite pasar, ya sé que está escrito acá en el Power, pero dijo permite pasar del plano visual al abstracto, ¿dijo? ¿O ¿Cómo? Perdón, ¿me volvés a...? dijo que permiten pasar del plano visual al abstracto? Claro, Ajá. porque ¿qué es lo que hacen? Vinculan, por ejemplo, esos aspectos perceptivos con la memoria almacenada y el acceso a los significados, ¿sí? Las relaciones entre conceptos, la comprensión. Esas zonas terciarias son las que permiten pensamientos más lógicos, por comprensión de estructuras gramaticales complejas, razonamientos matemáticos, razonamiento científico, todo lo que es procesamiento más de tipo simbólico y abstracto. ¿Se entiende? Porque tienen funciones, sus neuronas tienen funciones de integración y síntesis, no están especializadas. Integran información que proviene de los sentidos, de la memoria, ¿sí? Profe. Sí. Yo quería entender algo mejor, que era, vos dijiste que la segunda unidad funcional estaba compuesta por las regiones posteriores del cerebro. Exacto. Y después dentro de cada lóbulo estarían estas tres áreas. Primarias y secundarias. Acordate que las terciarias son parietotemporo-occipitales. Bien, listo. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les dije, cuando les di la definición de neuropsicología, que en última instancia todo el procesamiento cognitivo estaba bajo el mando, por así decir, de las dos áreas que tienen a cargo funciones más complejas? La unión parietotemporo-occipital y la corteza prefrontal. Sí. Por eso vuelvo a recomendar, vayan con la lectura día a día, que es lo que les va a permitir ir integrando. Bueno, de esas dos áreas más complejas, estas zonas terciarias son la primera, zonas parietotemporo-occipitales. Tienen a cargo de las funciones más complejas del cerebro, no las más complejas. Esas es corteza prefrontal, que es tercera unidad funcional. Pero estas también son de las más complejas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo abstracto, con lo lógico, con la simbolización. ¿Se entiende? Sí, profe, una cosa para quedarme tranquila, que yo primero anoté que dijiste que las tres áreas pueden ser primarias occipitales, primarias temporales o primarias, está bien así, y después secundarias Correcto. Occipitales, secundarias temporales también. Okay. Sí, listo, exacto. Gracias. Sí, así es. Bien, esta segunda unidad funcional... Profe, sí. Perdón, no me quedó claro justo eso que preguntó la compañera y tampoco me terminó de quedar claro. Por ejemplo, si yo digo áreas parietoccipitales, que procesan estímulos visoespaciales. ¿Por qué? Porque las áreas visuales están especializadas en el lóbulo occipital, las áreas occipitales están especializadas en información visual, las parietales se especializan en información espacial, ¿sí? Táctil, espacial. Zonas parietoccipitales procesan información visual y espacial. Cuando ustedes ahora están mirando esta diapositiva, no es solamente visual la información. Ustedes también están viendo posición en el espacio. Por ejemplo, cuando leen la palabra leyes, está primero la L, después la E, por eso dice le. Si fuera al revés diría él. Entonces, cuando uno lee, el ejemplo de la lectura por ahí es el más sencillo para entender esto. Cuando uno lee, incorpora información visual, ¿sí? Por ejemplo, la forma de las letras, la L tiene líneas rectas, la E o la O tiene líneas curvas, ¿sí? Eso es visual, pero también hay una secuencia de letras, una posición en el espacio, ¿sí?
algunas van para arriba, otras para abajo, hay unas que están a la izquierda, otras a la derecha, y de eso depende del orden de las letras, de su posición en el espacio, depende qué es lo que leo, ¿no?